Bueno, vamos a empezar a compartir el último encuentro del nivel medio del plan de la Escuela Superior Peronista referido a la técnica del adoctrinamiento. Vamos a poner, vamos a poner el texto para ayudarnos en nuestra ignorancia, que no es poca. Y vamos a ver hoy entonces Perón y Eva Perón, arquetipos de adoctrinadores o arquetipos de militantes o arquetipos de transmisores de la doctrina peronista. Y vamos a ver qué es lo que nos proponen los primeros peronistas para que tengamos en cuenta en nuestro accionar permanente sobre el ejemplo que nos dejaron tanto Perón como Evita en su práctica. Y vamos a ver lo común a ambos, el método, las características propias del adoctrinamiento de Perón y después las características propias del adoctrinamiento de Evita. Y cuando pienso siempre en esta materia tan y con temas tan poco vistos o analizados últimamente, o por lo menos lo que ha correspondido a mi escasa experiencia política, pienso que el análisis de los mismos en cada ámbito de militancia, la internalización de estos conceptos y de estas ideas, sobre todo y particularmente de esta materia técnica del adoctrinamiento, técnica para transmitir e inculcar nuestra doctrina, serían de altísimo valor para el movimiento nacional peronista y por lo tanto para el conjunto de nuestro pueblo. Claro está que entre las formas de predicar empleados por Perón y la forma que usó la señora Eva Perón, nuestra querida Evita, no vamos a encontrar en manera alguna diferencias esenciales, ya que ambos predican la misma doctrina y emplean el mismo método para la predicación o transmisión de la doctrina. Yo agregaría también el mismo amor, ¿no? Es cierto que tanto en Perón como en Eva Perón podemos encontrar ciertas características propias, que es lo que vamos a tratar de ver hoy, o por lo menos lo que los primeros peronistas que confeccionaron el plan de la Escuela Superior Peronista, cuando se les ocurrió terminar esta materia, nos dejan un análisis de el ejemplo que nos dejaron Perón y Evita en la transmisión de la doctrina. Es cierto que tanto Perón como Eva Perón podemos encontrar ciertas características propias, como también en cada uno de los predicadores o militantes de la doctrina podemos adivinar esas características peculiares. Cada uno de nosotros las tiene desde ya. Pero en la realidad práctica, la diferencia siempre será de grado y jamás una diferencia esencial como muchos pretenden transmitir, como que Evita fue la revolucionaria y Perón no, etcétera, etcétera. Por eso en este apartado queremos hacer una síntesis de lo que es común a la predicación de ambos, es decir, el método que ambos han seguido en la predicación o en la transmisión de la doctrina. Además está decir
que esta tarea de transmitir e inculcar la doctrina, esta tarea que los primeros peronistas llamaban de predicación, con un término netamente religioso, este, fue la tarea permanente de Perón toda su vida, hasta el último suspiro, por lo menos en lo poco que uno ha podido aprender y ver y leer de lo que Perón hizo y de lo que Perón dejó escrito, una preocupación permanente. Por tanto, Perón, como Eva Perón, desde los primeros momentos en que iniciaron sus trabajos doctrinarios, yo diría desde 1943, y Evita desde el 44, desde ya, han tenido como firme lema de su accionar la frase aquella del general: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, en el orden en el que cada uno está, de acuerdo a las posibilidades reales que cada uno tiene desde ya. Perón estaba a cargo, tenía funciones de gobierno que nosotros no tenemos, pero sí tenemos la posibilidad de transmitir o de imitarlos a ellos en la transmisión de nuestra doctrina, ¿no? En su camino doctrinario, el general y la señora Eva Perón nos han enseñado que debemos llevar al pueblo la verdad, no la mentira, como está tan de moda hoy en todos los ámbitos políticos, sobre todo los de este desastroso gobierno que nos toca sufrir. Llevar al pueblo la verdad, mostrar al pueblo la verdad mediante la persuasión, la imposición nunca, de ningún tipo. Pareciera que su consigna general ha sido esta: la verdad por la persuasión, la verdad por la persuasión. Esta persuasión se ha alcanzado por el triple camino de la vida, el ejemplo de vida, tanto de Perón como de Evita, las realizaciones, tanto de Perón como de Evita, y el planteo de la doctrina. Por eso en todo momento los peronistas nos ponemos como ejemplo para nuestro trabajo las realizaciones del general Perón y de la señora Eva Perón. Y desde ya todo el plan de la Escuela Superior Peronista contiene única y exclusivamente el pensamiento y las realizaciones de Perón y de Eva Perón. O sea, ellos que han consultado perfectamente al corazón del pueblo, ellos que han ocultado las necesidades de nuestra patria, han sabido responder con realizaciones perfectamente adaptadas al tiempo y al lugar en que les tocó vivir, de tal manera que han conseguido hacer lo que el pueblo quiere, hacer lo que el pueblo quiere, como expresión de la verdadera democracia, ¿no? Esto es uno de los fundamentos y las bases más sólidas de la doctrina peronista. Claro, hacer lo que el pueblo quiere y defender un solo interés, el del pueblo. Al mismo tiempo que las realizaciones generales, también estudiamos en Perón y Eva Perón el ejemplo de la vida, la extraordinario ejemplo para cualquiera, ¿eh? Una vida que en ningún momento se ha apartado de los postulados doctrinarios. En ellos no encontramos ese divorcio tan común que existe en la vida de los hombres y mujeres, en los cuales se puede descubrir que piensan una cosa y actúan de otra manera o en otra manera. Perón y Eva Perón han sabido vivir la doctrina hasta sus últimas consecuencias.
si la habrán vivido. Han sabido consolidar sus vidas mediante los principios doctrinarios y formar una verdadera ética, un conjunto de normas morales con la práctica de sus vidas, sobre todo teniendo al hombre, a la mujer, al ser humano, al anciano, a los niños como preocupación central, fundamental y exclusiva. Perón y Eva Perón han sabido vivir la doctrina hasta sus últimas consecuencias. También han usado como método la predicación, el inculcar directamente la doctrina, si lo habrá hecho Perón. Por ello, en capítulos anteriores de esta misma materia, ¿no? Hemos afirmado en el capítulo segundo que la doctrina peronista tiene como fuente única, exclusiva, la palabra de Perón y Eva Perón, y también está en el plan de la Escuela Superior Peronista 1953-57, que por lo menos yo propongo como modelo que deberíamos recrear para conseguir, siguiendo el plan de la Escuela Superior Peronista, tomar como modelo el plan 1953-57 para alcanzar de nuevo la unidad de concepción nacional que necesitamos imperiosamente para la consecuente unidad en la acción nacional que hoy no tenemos. Interesante es analizar los discursos, los escritos de cada uno de ellos para comprender la identificación que había en ambos en lo que se refiere a los aspectos doctrinarios. Claro que sí. Y Evita siempre, siempre se presentó como discípula, la mejor, como discípula de Perón, al contrario, como dicen algunos, que ella siempre se presentó como la más humilde militante. Jamás se encuentran contradicciones al respecto en uno y en otro, desde ya. Antes, al contrario, la palabra de uno explica y concreta la palabra del otro. Y el peronista que se dedica a estudiarlas ve en la obra de Eva Perón una corroboración de la palabra del general, un amor, diría yo también, por él, por el pueblo, por la patria. Y en las palabras del general una aprobación, una ampliación de lo que realizaba Evita. En síntesis, podemos asegurar que el método seguido por Perón y por Eva Perón ha sido siempre el mismo, que en la práctica ambos merecen el calificativo de predicadores de la doctrina y pueden ser presentados como arquetipos del predicador o transmisor, porque tanto con sus realizaciones, con su vida y con la predicación de la doctrina, se nos presentan a nosotros como modelo, desde ya que se nos presentan como modelo. Y vamos a ver lo que los primeros peronistas en esta materia técnica del adoctrinamiento nos muestran como características propias del adoctrinamiento de Perón. Si queremos ahondar un poco acerca de las formas como Perón ha predicado su doctrina, podemos explicar dos aspectos que son interesantes. No sé por qué se me ocurre recordar una vez más que la humilde tarea que hace uno es una tarea de información nada más, y que la verdadera tarea de formación es la que cada uno de ustedes o que me escuche ahora o después pueda realizar en su ámbito de militancia, para lo cual no hace falta ningún sabio ni ningún espécimen importante de nuestro movimiento
no hace falta sino la humildad suficiente como para decir, de esto no lo sé, lo vamos a leer entre todos, lo vamos a analizar, lo vamos a discutir, lo vamos a tratar de aplicar a la realidad, que esa es la verdadera formación que por lo menos Perón propone, es lo que hizo él, es lo que nos van a transmitir ahora seguramente los compañeros del primer peronismo. Con libros, por supuesto, porque sin libros no se puede analizar nada. Yo estoy utilizando el libro, en este caso, el libro original de técnica del adoctrinamiento, para ampliar un poco más estos conceptos que me parecen fundamentales. Entonces queremos ahondar un poco más acerca de las formas de cómo Perón ha predicado la doctrina. Podremos explicar dos aspectos que son interesantes. En primer lugar, cómo actúa el general cuando predica la doctrina. Y en segundo lugar, el orden que ha seguido Perón en la práctica del adoctrinamiento, que es bien clarito. Sobre todo se ve en los discursos ante la Asamblea Legislativa desde el 46 al 52, donde él prácticamente exponía lo que había hecho, lo que iba a hacer y las razones por qué lo hizo. ¿Cómo actúa Perón? ¿O cómo actuó Perón? El general Perón muchas veces comienza la exposición de sus principios doctrinarios, ilustrando en primer lugar la inteligencia de sus oyentes. Una técnica, una forma. Con toda claridad y con toda sencillez, claridad y sencillez que tuvo siempre durante toda su vida. A Perón no lo entiende el que no quiere. No pueden entender hasta los más humildes. Con toda claridad y con toda sencillez, él que sostiene que no hay asuntos complicados, sino únicamente mentalidades complicadas, verdad grande como una casa, va exponiendo su doctrina de tal manera que la inteligencia de los oyentes capta perfectamente esa verdad, que habla sin artificios y comprende hacia dónde va el general Perón. Un poco lo que yo quería decir con otras palabras antes, que es lo que deberíamos imitar nosotros en nuestra formación, en nuestro ámbito de militancia, eh, ilustrando primero la inteligencia, porque lamentablemente desde 1955 hasta la fecha no hemos tenido un plan de formación nacional del movimiento nacional y por lo tanto cada uno nos hemos formado a los ponchazos como hemos podido y por eso sugerimos siempre seguir el plan de la Escuela Superior Peronista, que es el único plan que tenemos, que es el único que tiene exclusivamente el pensamiento de Perón y Evita, para volver nuevamente al pensamiento original de Perón y de Evita. En segundo lugar, después de ilustrar la inteligencia, solicita entonces los afectos del oyente y golpea a las puertas de su corazón. Tarea que sabía hacer muy, pero muy bien. Pero Perón no es un filósofo de gabinete o de laboratorio que va pensando sus concepciones filosóficas para que después queden libradas a la inteligencia de los que quieran encontrarlas en los anaqueles de la biblioteca. Nunca actuó para esto. Todo lo que dijo era para hacerlo y para hacer la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. La tarea de Perón, cuando ilustra la inteligencia, consiste en mostrar la verdad para que esa verdad sea aceptada por la voluntad libre de los oyentes y para que al mismo tiempo suscite en el hombre la conjunción de los afectos fervorosos que le den un calor y una tonalidad especial. Tarea que hizo toda la vida y tarea
que él propone permanentemente cada vez que puede, porque hay una razón fundamental, porque la única fuente de poder que tiene el peronismo es el pueblo. Y si el pueblo no sabe de qué se trata, no nos puede acompañar en la realización de nuestro proyecto político. De ahí la necesidad y la importancia de la información, de la formación y de la capacitación que deberíamos tener, por lo menos los militantes y dirigentes, para transmitirlo al conjunto del pueblo. En otras oportunidades, el general Perón sigue un camino inverso y lo primero que hace es enfervorizar a los oyentes. Conocedor más que ninguno de la manera de ser de los hombres, sabe y lo ha repetido muchas veces que a los hombres se los domina principalmente por el corazón. De tal manera entonces que al golpear el corazón de los hombres y mujeres, al solicitar y enardecer sus afectos, al pedir el concurso fervoroso de todos esos nobles sentimientos que suelen anidar en el corazón del pueblo, el general Perón está usando un resorte psicológico que tiene un gran valor. Y si no somos capaces de repetir esta, en nuestro pueblo, esta capacidad, mejor dicho, si no somos capaces de transmitir a nuestro pueblo nuestro proyecto político, conocerlo primero nosotros, transmitirlo después, yo no veo por lo menos visos de liberación nacional, porque creo que es el único camino que recorrió Perón y el único camino que tenemos para hacer la necesaria revolución en paz que necesitamos. Una vez que los corazones ardorosos y entusiastas ya han dado su aquiescencia a la palabra del orador, entonces el general explica la verdad, aclara las inteligencias y muestra dónde están sus objetivos. Otra cosa importantísima. Él siempre tuvo planes y objetivos. Finalidad. Y nos dejó clarísimo en el artículo tercero de la ley del segundo plan quinquenal y que hoy es la definición de doctrina peronista, clarísima la finalidad que deberíamos tener todos los peronistas hoy. Trabajar única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Temas de los que nadie habla hoy en público. Por lo menos yo no lo escucho. Estoy hablando, refiriéndome a los que hablan por lo menos por televisión. Por eso nosotros afirmamos que cualquiera que sea el camino por donde inicia sus tareas, Perón tiene como característica principal y primordial el actuar como creador de la doctrina y como conductor del pueblo. Las dos cosas. Como creador de la doctrina, puesto que él la ha elaborado y la ha estructurado en el corazón del pueblo, la ha inculcado, dice él, ¿no? Como conductor del pueblo, que tiene la obligación de darle objetivos, postulados doctrinarios y, en fin, una formación integral, una formación integral a la que hoy tan poca importancia se le da. Perón, por tanto, como creador de la doctrina, la explica, la enseña y la inculca. Y como conductor del pueblo, presenta siempre objetivos a ese pueblo y le marca los altos ideales de la nacionalidad, no de mi grupito, ni de mi sindicato, ni de mi orga, de la nacionalidad. Hoy también tan olvidada.
Vamos a ver entonces el orden seguido por Perón en su adoctrinamiento, que como les dije, está particularmente en los discursos ante la Asamblea Legislativa y que en el año 1952 los publicaron como en un libro que lleva por título Los mensajes de Perón y que pueden encontrar en la página web escuelasuperiorperonista.com en la parte de libros, y a la que yo le agregué los discursos ante la Asamblea Legislativa de 53, 54, 55 y 74. O sea, están todos los discursos de Perón ante la Asamblea Legislativa. Ya sabemos nosotros que el general Perón comenzó desde los albores del peronismo con aquella frase: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, agregaría. Y ese ha sido el camino y el orden seguido por Perón en su adoctrinamiento. Perón comenzó a realizar porque él sabía, miren qué importante esto, ¿no? Cuando uno tiene responsabilidad de gobierno, que a los hombres no se les puede exigir nada cuando carecen de lo más elemental para la vida. Incluso creo que la idea central que expresó él cuando hablaba de la justicia social, que la gente sea un poquito más feliz de lo que era. Por lo tanto, podemos calificar el orden seguido por Perón en su predicación con el título de orden lógico y orden humano. Las dos cosas. Orden lógico y orden humano. Orden lógico porque Perón tiene una lógica aplastante, porque era lo que realmente requerían las circunstancias. Orden humano porque tenía en cuenta los requerimientos y las necesidades del pueblo que le tocaba gobernar. Claro, primero el hombre, la mujer, el ser humano. El mismo orden que siguió Perón en las realizaciones lo siguió también en la prédica de la doctrina. Así pues, podemos ver nosotros que en los primeros discursos del general Perón nos habla de aquellas realizaciones y de aquellos puntos doctrinarios que estaban más sobre el tapete y que requerían más urgente solución. Y vamos a ver el camino que nos indican los compañeros del primer peronismo, el camino recorrido por Perón en el tema del adoctrinamiento, expresado desde ya y fundamentalmente en los discursos ante la Asamblea Legislativa. Por ello, si analizamos, por ejemplo, el mensaje del general Perón al Congreso, vamos a ver que en 1946 y 47 hace hincapié en todo lo que se refiere a la justicia social. Son los mensajes de la justicia social, porque eso era lo que realmente el pueblo reclamaba primordialmente en aquella oportunidad. Solucionado el problema social, debía abocarse el general Perón a todo lo que concierne al problema económico. Por eso en el mensaje de 1948 nos habla el general de la independencia económica. Realizada esta, tenía que abocarse a la solución de los problemas políticos, dar a la reforma social y a la reforma económica, o sea, a la justicia social y a la independencia económica, una consolidación en el orden jurídico y en el orden constitucional. Por eso los discursos del 49 año de la Constitución justicialista nos están hablando permanentemente de la soberanía política del pueblo y de la nación entera. Acá no lo ponen, pero el discurso ante la Asamblea Legislativa del año 50 lo recomiendo efusivamente, donde habla de
la unidad nacional, de la unidad nacional como finalidad primera. Una vez que conquistaron estas metas, que son los postulados fundamentales de nuestra doctrina y que hemos estudiado en los esquemas presentados en las primeras clases, en el capítulo segundo, donde está el hermoso esquema de la doctrina peronista que recomiendo efusivamente que lo analicemos porque ayuda mucho a entender al peronismo. El general Perón se abocó al estudio y a la realización del primer objetivo, el objetivo inmediato de la nacionalidad. Así en el mensaje del 51 encontramos nosotros una síntesis de todo lo que el general entiende por la unidad nacional y en el 50 más todavía. Y ya en los mensajes posteriores del 51 y 52 nos está hablando de objetivos finales, los objetivos últimos de nuestra doctrina, verdaderos tratados acerca de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, que deberían ser nuestras únicas preocupaciones. El orden, pues, que sigue el general en su prédica es el orden lógico y el orden humano que requería en las circunstancias de la patria. Ello nos lo presenta a nosotros como el adoctrinador que sabe comprender perfectamente bien el medio en que actúa y que sabe vibrar al conjuro de las inquietudes, de las necesidades y de los requerimientos del pueblo que conduce. Y vamos a ver ahora entonces las características propias del adoctrinamiento de Evita, nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción, de coraje. Yo diría como síntesis nuestro ejemplo de militante, ¿no? Creo es lo que se ve por lo menos claramente en las clases que dictó ella en la Escuela Superior Peronista y que después se publicó como historia del peronismo, que no es más que la historia de su militancia, y que es la segunda materia fundamental del plan de la Escuela Superior Peronista. Cuando tratamos de analizar en la vida breve, fecunda de Eva Perón, cómo actuó ella desde el punto de vista de la predicación de la doctrina, de la transmisión de la doctrina, encontramos características también sumamente interesantes que podemos aprovechar en nuestra práctica y en nuestro apostolado, nuestra militancia. La síntesis de la característica propia del adoctrinamiento de Eva Perón se puede dar en una sola palabra: mística, o si se quiere, fanatismo, como les guste más. Porque Eva Perón era una mujer enamorada de el general Perón, de su líder, de nuestro líder. Lo nombra permanentemente así como el líder. Quiere a la doctrina con profundo amor, identificada con su pueblo, al que quería profundamente y agradeció toda la vida en lo que hizo el 17 de octubre. Por eso vivió en función del líder, de la doctrina y de su pueblo. Es así. Es el ejemplo, creo yo, que hoy deberíamos vivir en función de nuestra doctrina que nos dejó nuestro líder para lograr de nuevo la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Ese amor acendrado que encontramos en su corazón nos da una pauta de su mística y de su fanatismo. Ella quiso convertirse en un puente entre Perón y su pueblo y realizó sus anhelos a la perfección. Como dice, quise ser un puente de amor entre Perón y mi pueblo. Si me muero no importa, yo seguiré con Perón y con mi pueblo desde la tierra o desde el cielo, decía él. Eso está
en la página 2 en el lema del libro eh, Historia del Peronismo. Eva Perón actúa siempre en función de su mística y de su fanatismo. Pero para eso hay que tener conocimiento, hay que tener convicciones, hay que tener coraje, etcétera, etcétera. Pero sin conocimiento es muy difícil tener convicciones, tener mística y tener fanatismo. Por eso los observadores que no saben encontrar el hilo de su orden en el adoctrinamiento pueden pensar que su trabajo es un poco desordenado y un poco desmedido. Pero creo que acá nos ponen la explicación. Pero en realidad lo que sucede es que el corazón no tiene leyes y no tiene normas y que actúa cuando debe actuar y como debe actuar, sobre todo cuando alguien quiere a alguien. Es que la ley del corazón es única y exclusivamente una ley de amor que impulsa las más bellas acciones del espíritu. Esta creo que yo es la síntesis de Vita. Además ella lo dice en, en Historia del Peronismo. Ella viene a explicar, no a explicar, a exponer no una historia, sino el amor que sintió por Perón, por el pueblo y por la patria. La mística y el fanatismo de Eva Perón son la explicación no solo de sus realizaciones, sino también la explicación de su vida y la explicación de su muerte. Porque toda ella fue una llama que iluminando el cielo de la patria o de la república, se fue extinguiendo en el trabajo, en la abnegación y en el sacrificio, que deberíamos tener nosotros en favor de nuestro pueblo, ¿no? Del conjunto de nuestro pueblo. Para lo cual, desde ya tenemos que hacer lo que nos pide Perón en el segundo capítulo de Conducción Política, y no me cansaré de repetirlo, donde tenemos que reemplazar a los caciques, a los caudillos, los que, hacen, los que quieren hacer lo que se les canta, como pasa tanto hoy, por una doctrina, una causa, un ideal, como el que tenían Perón y Evita. Podemos entonces afirmar que Eva Perón, en la aplicación de la doctrina, sigue el orden de su corazón. Eso es lo que yo quería decir antes, no lo explicaba bien. Es lo que explica ella en Historia del Peronismo. Perón, decía Evita, es un genio, y los genios aparecen una vez cada siglo. Pero los peronistas tenemos que procurar con nuestro entusiasmo, con nuestro trabajo y con la imitación de sus virtudes, acercarnos dentro de lo posible a la realidad de esos ejemplos, que no es ni más ni menos que el objetivo del plan de la Escuela Superior Peronista, para que tengamos estas cualidades que tenía tanto Perón como Evita: conocimiento y amor, sin los cuales, sin los cuales es muy difícil todo. Si cada uno de nosotros en el momento de actuar tuviera presente el ejemplo de Perón y de Eva Perón y tratáramos de cumplir en nuestra vida, en nuestras realizaciones, la predicación de la doctrina en la forma mejor posible, muy fecunda sería la realidad del adoctrinamiento en las filas del movimiento nacional peronista, que hoy no existe y que deberíamos recrear. Y por eso insisto tanto en volver a la formación, no de cursos sueltos sobre temas sueltos, sino de un plan, como es el único plan que tenemos, que nos dejaron Perón y Evita, el plan de la Escuela Superior Peronista.
porque el peronismo es una concepción del mundo y de la vida, como podemos ver acá, que incluye valores intelectuales, valores morales y un sinnúmero de cosas que deberíamos aprender. Nosotros somos optimistas y pensamos que mucho se ha hecho. En aquel momento, estaba hablando los compañeros, 1954 se publicó este libro, pero también sostenemos que hay mucho por realizar y todo lo que está por realizar queda confiado a la buena voluntad, cosa que podemos aplicar perfectamente hoy. Nos queda muchísimo más que tenían por realizar los compañeros, para lo cual, y sobre todo para persuadir a la mayor cantidad posible de la necesidad imperiosa de la formación, tenemos que recurrir a la buena voluntad, al corazón, al entusiasmo, al fervor, a la mística peronista de cada uno de nosotros, que anida en el corazón de cada uno de aquellos que se dedican al adoctrinamiento, es decir, de los que han hecho voto de ser predicadores o militantes y apóstoles de la doctrina peronista. En eso estamos, si Dios quiere. Humildemente haciendo lo que uno puede. Pero este orden de su corazón jamás es infecundo, puesto que lleva a la más espléndida de las realidades. Ella, que había querido ser siempre un puente entre Perón y su pueblo, se encuentra al lado de Perón y al lado del pueblo. Claro. Condiciones reales que no tenemos ninguno de nosotros, por lo menos yo no tengo. Y entonces cada uno deberíamos hacer todo lo posible con buena voluntad, con corazón, con entusiasmo, con fervor, con mística peronista en cada uno de los ámbitos donde nos desarrollamos. Por eso, cumpliendo con los ideales que expresa en su libro La razón de mi vida, cumple durante los pocos años de su existencia con la misión de convertir en realidades, junto con Perón, los sueños de su pueblo. Esto creo que es otra expresión sintética de lo que fue Evita, ¿no? Cumple con los pocos años de su existencia con la misión de convertir en realidades. Miles de obras hizo Evita en ¿cómo se llamó? Estoy viejo, ya no me acuerdo. El, no me sale. Junto con Perón, la obra que hizo ella, no me acuerdo. Ayuda a Perón y colabora con él para tomar en sus manos los sueños, las inquietudes, los ideales del pueblo para convertirlos en realidad. La Fundación Eva Perón, ahora me vino, la Fundación Eva Perón, con la cual realizó los sueños, las inquietudes y los ideales del pueblo. Realidades que son palpables y que encontramos en aquel momento, encontraban a cada paso y aún ahora siguen. Lo que pasa es que nadie sabe que las hizo ella. Al recorrer todo lo largo y lo ancho de la patria, especialmente en sus obras de la Fundación Eva Perón, que yo no me acordaba recién. Pero además, unida al pueblo, Eva Perón convierte en realidades los sueños de Perón. Y así la vemos que cada paso está ocultando y consultando el corazón del líder para poder llevar a la realidad sus deseos, sus inquietudes y sus ideales. Permanentemente actúa así Evita. Y además lo dice en todos sus escritos. Sintetizando, pues, los peronistas podemos poner como arquetipos de predicadores de la doctrina a Perón,
y Eva Perón. Nosotros sabemos que es difícil llegar a integrar una personalidad similar a la de Perón y Evita, seguro. Perón decía Evita es un genio y los genios aparecen una vez cada siglo, seguramente, seguramente. Por lo menos en mi humilde concepto, el intelectual más prominente que hemos tenido en toda nuestra historia, con estas características no solo intelectuales, sino morales y técnicas, entendiendo por intelectual a aquel que con sus ideas hace bien, hace el bien a mucha gente y durante mucho tiempo, no a los que chamullan. Pero los peronistas tenemos que procurar, con nuestro entusiasmo, con nuestro trabajo y con la imitación de sus virtudes, acercarnos dentro de lo posible a la realidad de esos ejemplos. Si cada uno de nosotros en el momento de actuar tuviera presente el ejemplo de Perón y Eva Perón, tratáramos de cumplir en nuestra vida, en nuestras realizaciones, en la predicación de la doctrina, en la forma mejor posible, muy fecunda sería la realidad del adoctrinamiento en las filas del movimiento peronista. Nosotros, decían los primeros peronistas, somos optimistas y lo seguimos siendo a pesar de todos los pesares. Por eso estamos hoy aquí y ahora con ustedes. Y pensamos que mucho se ha hecho, no tanto, pero bueno. Pero también sostenemos que hay mucho por realizar y todo lo que está por realizar queda confiado a la buena voluntad, al corazón, al entusiasmo, al fervor y a la mística peronista que anida en el corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de aquellos que se dedican al adoctrinamiento, es decir, de los que han hecho voto de ser predicadores y apóstoles de la doctrina peronista. Lo repiten los compañeros del primer peronismo. Y con esto, compañeros y compañeras, terminamos esta hermosa materia de técnica del adoctrinamiento con los ejemplos que nos dejaron tanto Perón como Evita. A ver qué día es. El martes 4, vamos a empezar, si Dios quiere y así lo permite, la última materia del plan de la Escuela Superior Peronista, que son las realizaciones del peronismo vistas desde la doctrina, no vistas desde el adoctrinamiento como lo vimos en el martes pasado, sino visto desde la realización de una doctrina, de una causa, de un ideal, cuyo mayor ejemplo a imitar es el segundo plan quinquenal, porque la definición de doctrina peronista o justicialismo, que tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de las sociedades, el artículo tercero de la ley del segundo plan quinquenal. O sea, todo el segundo plan quinquenal es para realizar esa finalidad suprema del peronismo. Nos vemos entonces el martes que viene, si Dios así lo permite.